nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este itinerario de fe. Les doy la bienvenida en el Señor y los invito a que compartamos hoy un tema titulado Si conocieras el don de Dios. Y voy a partir de una comparación. Si nosotros pensamos en un alpinista, en aquel que desea conquistar las montañas y llegar a la cumbre, es bueno que identificando la tarea de este personaje, nosotros nos demos cuenta que él, para lograr esa meta, tiene que llenarse de herramientas, tiene que averiguar cómo estará el clima el día que vaya a escalar, tiene que prepararse físicamente, tiene que llenarse de información que le aporte conocimiento acerca del terreno al que se va a enfrentar. Y valiéndonos de este ejemplo podemos hacer una analogía. De la misma manera, cuando nosotros tenemos la meta del cielo, cuando tenemos la meta de la voluntad de Dios, cuando tenemos el anhelo de Dios, es importante que nosotros podamos abrirnos al conocimiento de cómo es la mejor forma de trasegar ese camino. Y abrirnos al conocimiento de aquello es precisamente abrirnos al conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 18, lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. Y eso es verdad, pues lo dice la Sagrada Escritura. Pero Dios usa medios para darnos a conocer, para manifestarnos esa revelación divina a través de todo el relato de la Sagrada Escritura, a través de las enseñanzas de la Iglesia, a través de la experiencia de nuestra relación con la Santísima Virgen María, donde ella custodia en su corazón esa experiencia del Verbo de Dios encarnado, o como esa necesidad que habita en cada uno de nosotros, como dice el Salmo: Señor, busco tu rostro. También en nuestra oración delante del sagrario, en ese anhelo santo de conocer más a Dios. Luego, Dios nos da los medios, Dios abre los espacios, Dios se manifiesta de muchas maneras. Cuando se habla en el evangelista Juan de esta forma, se nos está recordando básicamente la experiencia de la salvación. No está esta expresión anulando la posibilidad de las manifestaciones místicas que el Señor ha dado a muchos santos en la Iglesia y que son aprobadas y reconocidas en la doctrina católica, en la enseñanza católica, en la revelación salvífica como un hecho real. Por esa razón vamos entonces a ahondar en el tema y lo vamos a dividir en varias partes, donde todos hemos escuchado en la expresión bíblica que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos en San Juan en el capítulo 14, en el verso 6. Vamos a abrirnos entonces a ese conocimiento. Primero, entonces, enumeremos allí: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice Santo Tomás de Aquino lo siguiente: es el camino y el término. El camino por su humanidad y el término por su divinidad. Por eso dice: como hombre yo soy el camino, y añade:
como Dios, la verdad y la vida. Expresiones estas con las que designa convenientemente el término de este camino. ¿Qué pretendemos conocer nosotros? La verdad y tener la vida para siempre, la verdadera, la que vale la pena vivir, la que en Dios vale la pena vivir. Y nosotros debemos ser conscientes que debemos caminar con esa constante necesidad de vivir esa experiencia, de caminar en Cristo, para que de esa manera se nos sea manifestada la vida verdadera, la verdad que brota del corazón de Dios. Miremos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el verso 8, lo siguiente. Felipe le dijo: muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le contestó: ¿tanto tiempo llevo con vosotros, Felipe, y aún no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, Dios y hombre, es el portento de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. Muchos han buscado modelos a seguir, pero Jesús es ese modelo a seguir, porque es el Dios hecho hombre, es el Dios con nosotros, es el Emanuel, es el Salvador. Y nosotros a veces olvidamos esos detalles. En muchas experiencias, incluso religiosas, está el anhelo de buscar a Dios, pero cuando nosotros contemplamos esta realidad de Dios que se hace hombre, la frase podría ser de esta manera: a diferencia de otras religiones en las que el hombre busca a Dios, en la nuestra, como católicos, es Dios quien busca al hombre, quien viene y se hace uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Esto debería asombrarnos, esto debería llamar mucho nuestra atención. No nos acostumbremos a esas maravillas, procuremos siempre asombrarnos, meditarlas muchas veces, para que eso nos conduzca a un agradecimiento continuo. Segundo punto, Jesús nos ayuda a conocerle siempre mejor. Hay tantos detalles del Evangelio que nos muestran esa realidad y podemos dividir esos detalles en dos aspectos. Unos en referencia a su vida corporal, ya hemos dicho, es Dios que se hace hombre, la humanidad de Cristo. Y otra, también podemos hablar acerca de esa referencia espiritual divina. Entonces, si miramos en todo lo que tiene o todo lo que se relaciona con su vida corporal, vamos a encontrar allí algunos aspectos. Por ejemplo, el hambre que padeció después de los 40 días de ayuno. ¿Sí? Nos reporta de su humanidad. El cansancio por el camino recorrido cuando se sentó junto al pozo de Sicar para pedirle agua a la mujer samaritana. Su dolor físico durante la tortura de la pasión y muerte. Y también tratemos de observar cómo experimenta todos los sentimientos que son humanos, la alegría en su himno de júbilo mesiánico, sus lágrimas ante el sepulcro de Lázaro, su indignación cuando expulsa a los mercaderes del templo, la admiración ante la fe del centurión, la tristeza en el huerto de los olivos. Nos está manifestando su humanidad. El dolor cuando ha muerto su amigo Lázaro. La muestra de Dios Padre cuando le envía un ángel para consolarle. Pero sobre todo su amor, que podemos contemplarlo en la mirada de cariño que en el Nuevo Testamento se nos muestra y se nos expresa incluso hacia el joven rico, en el trato con los apóstoles, con sus hermanos Lázaro, Marta, María. Y ahí es donde vamos descubriendo por qué la Sagrada Escritura a la palabra corazón le asigna de algún modo el significado de la capacidad de amar a los demás, a los más necesitados. Colosenses en el capítulo 2, en el verso 9 nos dice: del corazón de Jesús vivo y resucitado brota la fuente en la que el hombre debe beber para saciar su sed infinita de amar y de ser amado. El cardenal Newman tiene una gran expresión, y esa expresión dice así: de corazón a corazón.
en la experiencia del reconocimiento de la humanidad de Cristo, de Jesús, nosotros podemos tener una comprensión de la vida cristiana, sin olvidar, claro está, lo que nos aporta el apóstol Pablo, que Dios se hace hombre y se hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. En esa contemplación de esa humanidad santa, en esa contemplación de esa realidad humana de la persona de Jesús, nosotros podemos encontrar allí un modelo de vida cristiana, pero debe ser de corazón a corazón, como dice el cardenal Newman, debe ser en la experiencia del amor, debe darse en la experiencia de recibir esa gracia para darla a los demás. Cristo se hace hombre al igual que nosotros, es el nuevo Adán, como dice la Sagrada Escritura. Y a nosotros nos corresponde, desde esa contemplación de la humanidad de Cristo, también descubrir cómo Él rechaza el pecado, cómo no se deja vencer ante la tentación, cómo cumple la voluntad de Dios. Queridos hermanos, nos dice un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña lo siguiente. Nos dice allí, todo lo que Jesús es y hace en la naturaleza humana pertenece a una persona de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Eso lo encontramos en el numeral 470 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Que en Jesucristo podemos contemplar la misericordia de Dios, su poder, podemos conocerle mejor. Nadie puede penetrar la mente de nadie para conocerle, pero Jesús nos muestra el rostro del Padre, como él mismo le responde a Felipe. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Intentemos en este momento repasar en el Evangelio todas aquellas muestras de humanidad santa de Jesús, todas aquellas muestras donde Él se da a conocer en su naturaleza humana, para que así nosotros podamos encontrar en Él un modelo perfecto de vida, porque hoy día mucha gente anda buscando modelos, líderes, personas de referencia para seguir, y si son de buenas costumbres, pues podría decir que no hay algo malo en ello, pero como creyentes nosotros debemos tener como referencia a Cristo, y descubrir que en el Evangelio se nos manifiesta esa realidad humana. Tiene que ser para nosotros un modelo de vida, tiene que convertirse para nosotros en un modelo para nuestra existencia. Tercero, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la Sagrada Escritura. En un encuentro, San José María Escrivá de Balaguer, en una multitud de personas en el que había un clima familiar como las charlas que él solía dar, le hacían muchas preguntas y él iba contestando a cada una de esas preguntas. Se levantó allí un joven y le dijo, Padre, yo soy hebreo. Y antes de que le planteara la cuestión, San José María le dijo, yo amo mucho a los hebreos. Mi primer amor es hebreo y es Jesús. Y no lo digo era, sino es. Entonces démonos cuenta que a través de esta expresión podemos descubrir lo que nos dice la Sagrada Escritura en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es perfecto. Dios es en Jesucristo es hombre Dios. Es perfecto hombre y es perfecto Dios. Nos muestra su humanidad y después de resucitar se presenta a los apóstoles y dice la Sagrada Escritura que se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Hijo de Dios permanece eternamente a la derecha de Dios Padre. Es verdaderamente admirable porque es el Verbo de Dios que se hace hombre para siempre. Y en ese relato de la resurrección en San Lucas 24, 36, 40 que acabo de leer, se nos muestra cómo Dios
al hacerse hombre, cumple con la voluntad del Padre, resucita. Y más adelante vamos a leer que asciende al cielo en cuerpo y alma. Y esto es un misterio que muchos solamente pueden entender a través de la experiencia de fe. A veces querer apoyarnos mucho en la demostración científica nos puede alejar un poco de esa visión de fe. Es importante entonces que en esa contemplación del Dios que se hace hombre, de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, nosotros podamos comprender algo fundamental acá, y es que abrirnos al conocimiento de Dios desde la misma experiencia de la resurrección es tener la certeza en fe que Él es el Dios con nosotros, que Él es el Dios humanado, que Él es el Dios que asciende al cielo en cuerpo y alma. Ascender significa subió por su propio medio, por su poder. Y que esa realidad revelada desde las Sagradas Escrituras debe ser asumida en nosotros como un modelo de vida cristiana, como un modelo para nuestros comportamientos, para nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Siguiente premisa: Jesús es nuestro amigo. ¿Y esa amistad qué supone? Esa amistad supone una reciprocidad. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 4, somos partícipes de su naturaleza divina. ¿Por qué podemos ser amigos de Dios? Porque el Hijo de Dios se ha bajado a nuestro nivel y al darnos su Espíritu nos ha elevado hacia Él, haciéndonos, como dice el apóstol Pedro, partícipes de su naturaleza divina. Miren qué maravilla este regalo de Dios. Voy a contarles una historia. Una madre, mientras limpiaba en la cocina la vajilla que habían utilizado sus 6 hijos durante el desayuno, estaba allí y uno de ellos, de 17 años, con síndrome de Down, oyó que hablaban sobre quién era su mejor amigo o amiga. Los más jóvenes eran adolescentes, pero todos con edades muy parecidas. Cuando llegó el turno al que tenía síndrome de Down, dijo: mi mejor amigo es Jesucristo. Los demás hermanos dijeron: no, hombre, no, tu mejor amigo es aquel con el que juegas más y te diviertes más. Pero él respondió: no, el mejor amigo es el que te quiere más. Jesús es el que te quiere más, hermano, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, dice San Juan 15:13. No olvides esta frase que te estoy compartiendo hoy: Jesús es el que te quiere más. Y en esa experiencia de amistad con Cristo, es decir, de reciprocidad, podemos conocer más el rostro de Dios. San Juan en el capítulo 15, en el verso 14, nos dice: vosotros sois mis amigos. Que nos abramos a la experiencia de la amistad con Dios, de ser buenos amigos de Dios. Este proceso nos tiene que llevar a eso, a ser los mejores amigos de Dios. Y los mejores amigos tienen cualidades. ¿Cuáles son? Pues le cuentan sus secretos más íntimos a ese amigo, cuentan con él, hablan con él, le comparten sus cosas, son cercanos, lo recuerdan con alegría, quieren hablar con él, se esfuerzan por no fallarle. Esos son los buenos amigos. Pues Jesús es tu amigo. Es mi amigo. Él nos elige como amigos, queridos hermanos. San Juan 15:14 lo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Deseamos corresponder a la amistad que el Señor nos brinda? ¿Deseamos hacerlo desde el reconocimiento de ese Dios que se hace hombre, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, que es el mismo? Esto no es una historia, es una verdad, es el mismo ayer, hoy y siempre. No es una fábula, no es un cuento, es una realidad de fe. Y esa realidad de fe significa conocerlo más. Y eso te lo voy a repetir una y otra vez. Ya lo he dicho en varias ocasiones hoy. Ser amigos es alimentar esa amistad, es conocerlo más. Cuando a ti te cae alguien bien, pues tú quieres conocerlo más.
Pero a Dios no se le sigue porque nos caiga bien, a Dios se le sigue porque Él nos busca, porque Él en ese amor que nos tiene vio que nos estábamos perdiendo y vino a hacerse como uno de nosotros para decirnos: aquí estoy para ayudarlos, para salvarlos, para levantarlos. Yo soy su amigo. Como dice una canción, cuando a nadie le interesa. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia de vida nos ha ocurrido eso? Cuando nadie daba un peso por nosotros, aparece el mejor de los amigos. Hay una canción de una comunidad religiosa que así dice: Él es el mejor de mis amigos. Él es el mejor de mis amigos. Por eso, queridos hermanos, la experiencia revelada en Dios que se hace hombre, que es el mismo ayer, hoy y siempre, se convierte en una realidad cuando hacemos, permitimos y nos esforzamos por esa amistad con Cristo, por esa cercanía con Él. Dice San Juan 10:14, conozco a los míos y los míos me conocen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, debemos entonces esforzarnos cada día para poder aumentar y crecer en esa amistad a través del conocimiento de la persona de Cristo que nos revela al Padre. Nos dice el Papa Benedicto XVI, Él me conoce por mi nombre, no soy un ser anónimo cualquiera en la inmensidad del universo, me conoce de manera totalmente personal y se da a conocer, y yo le conozco a Él. Por eso, Señor, ayúdame siempre a conocerte mejor. Ayúdame a estar cada vez más unido a tu voluntad. Ayúdame a vivir mi vida, no para mí mismo, sino junto a ti, para los otros. Ayúdame a ser cada vez más tu amigo. Yo les invito para que preparemos nuestro momento de oración con esa expresión del Papa Benedicto XVI. Vamos a colocar las manos en el corazón, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir esa hermosa oración. Señor, ayúdame siempre a conocerte mejor. Ayúdame a estar cada vez más unido a tu voluntad. Ayúdame a vivir mi vida, no para mí mismo, sino junto a ti, para los otros. Ayúdame a ser cada vez más tu amigo. Amén. Bien, hermanos, pero no podemos dejar de lado la experiencia vivida por Santa Faustina. ¿Cómo se revela Dios a esta santa querida, a esta santa a la que yo sé que ustedes le han ido tomando cariño a través de este proceso, y que ojalá sea así, y que ojalá cuando oremos pidamos la intercesión de Santa Faustina, aquella a la que el Señor llamó la secretaria de su misericordia? Vamos a ver cómo se le reveló el Señor a ella. Ya lo sabemos, creo yo, se le revela como un Dios de misericordia, como un Dios misericordioso. Pero vamos a revisar en el diario, en el numeral 30 dice lo siguiente: una vez estaba yo reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era este Dios. En un instante mi espíritu fue llevado como al otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como tres fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De ese resplandor salían palabras en forma de rayos y rodeaban el cielo y la tierra. No entendí nada de ello, me entristecí mucho. De repente del mar del resplandor inaccesible salió nuestro amado Salvador de una belleza inconcebible, con las llagas resplandecientes. Y de aquel resplandor se oyó la voz: ¿quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni humana. Jesús me dijo: trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Tras un instante, Jesús trazó con la mano la señal de la cruz y desapareció. Fijémonos entonces que el Señor le señala el camino a Santa Faustina de la mejor forma de conocerlo. ¿Cómo le dice que lo haga? A través de meditar sus atributos. Pero como Dios no deja nada a medias, vamos a ver que Él mismo le enseñó cuáles eran esos atributos. Y lo encontramos en el numeral 180 del diario de Santa Faustina. Dice así: durante el Adviento se despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande
que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente, y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. Entonces démonos cuenta que cuando Jesús le dice a Santa Faustina, trata de conocerme, recordemos que en el numeral 30 le decía, ¿a través de qué? De meditar en sus atributos. Primer atributo entonces, la santidad. Cuando oremos, es importante ir avanzando hacia la experiencia de la contemplación. Es importante meditar en la santidad de Dios como un llamado para nosotros. Segundo atributo que el Señor me dio a conocer, dice Santa Faustina, fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas, y delante de Él todo se presenta en desnuda verdad y nada podría continuar subsistiendo. Y este elemento es muy importante de los atributos que el mismo Señor le enseña a Santa Faustina, porque es que a veces tenemos una concepción errada de Dios. A veces queremos solo el Dios bueno, el Dios misericordia, y no se nos puede olvidar que Dios también es justo. Por eso hay afirmaciones categóricas en la Sagrada Escritura, como en la carta a los Gálatas, donde claramente dice, con Dios nadie juega, y nos habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Dios es santo, Dios es bueno, pero nos está mostrando, recordando la misma enseñanza de la Iglesia, que Dios también es justo. Por eso hay que meditar en su justicia. Y tercero, dice el tercer atributo fue el amor y la misericordia. Y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une la criatura al Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia lo reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención. Y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. ¿Cuál es? El amor y la misericordia. También en esa revelación de Dios, en el numeral 458, encontramos una experiencia de Santa Faustina, donde puedo decir que doy continuidad a ese atributo del amor y la misericordia. Es algo en lo que debemos reflexionar mucho, es algo en lo que debemos meditar mucho, es algo que debemos contemplar mucho para alimentar nuestra alma. Es ese Dios que es amor y misericordia. Eso no se nos puede olvidar jamás. Por más difícil que parezca la situación, por más fuerte que sea la tempestad, jamás podemos olvidar que Dios es amor y misericordia. Así los acontecimientos de la vida a veces nos lleven equivocadamente a pensar que Dios se está olvidando de nosotros o que no nos escucha. Nunca olvides, por favor, que Dios es amor y misericordia. Dale más lugar a eso en tu corazón. Repito, numeral 458 dice, en la meditación de las 10 el sacerdote habló de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para con nosotros. Dijo que cuando examinamos la historia de la humanidad, a cada paso vemos esta gran bondad de Dios. Fíjense que nos está diciendo que en los acontecimientos debemos ver la bondad de Dios. En el trasegar de la humanidad, en la historia de la humanidad, debemos ver siempre la bondad de Dios. Todos los atributos de Dios, tales como la omnipotencia y la sabiduría, contribuyen a revelarnos este máximo atributo, es decir, la bondad de Dios. La bondad divina es el mayor atributo de Dios. Sin embargo, muchas almas que tienden a la perfección no conocen esa gran bondad de Dios. Todo lo que el sacerdote dijo en esa meditación sobre la bondad de Dios correspondía con lo que Jesús me había dicho y se refería exactamente a la fiesta de la misericordia. Ahora de verdad he comprendido claramente lo que el Señor me prometió y no tengo ninguna duda, la palabra de Dios es clara y explícita. Santa Faustina estaba asociando esa manifestación a través de esa predicación de aquel sacerdote como el deseo de Dios de celebrar una fiesta de la misericordia. Y celebrar la fiesta de la misericordia, que es el segundo domingo de Pascua, es celebrar los atributos de Dios. Es celebrar que Dios se hace hombre por nosotros. Es celebrar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es celebrar que podemos ser amigos de Dios. Es celebrar que podemos abrirnos al conocimiento de Él. Dios, hermanos,
Se lo repito una y otra vez, es amor y misericordia. Numeral 651. Oh Dios inconcebible, la grandeza de tu misericordia sobrepasa cualquier entendimiento humano y angélico puestos juntos. Todos los ángeles y todos los hombres salieron de las entrañas de tu misericordia. La misericordia es la flor del amor. Dios es amor y la misericordia es su acción. En el amor se engendra, en la misericordia se manifiesta. Por donde miro, todo me habla de su misericordia. Hasta la justicia misma de Dios me habla de su insondable misericordia. Porque la justicia proviene del amor. Miren esta maravilla. Yo les invito a que tratemos de meditar mucho, sobre todo en ese numeral, el numeral 651, lo pueden buscar por internet los que no tengan el diario de Santa Faustina, y es como se nos da una explicación sencilla. Santa Faustina tenía esa característica en lo que Dios le permitía escribir. No era una mujer muy estudiada, pero en sus expresiones hay una sencillez, pero al mismo tiempo una gran profundidad. Ojalá podamos quedarnos en esas frases, como por ejemplo, la misericordia es la flor del amor. Dios es amor y la misericordia es su acción. Si tú te sientes amado por Dios, amada por Dios, ¿cómo deben ser tus acciones? Reflejo de ese amor, acciones misericordiosas, compasivas. Y podíamos seguir hablando incluso de cada uno de esos detalles. También Dios se le manifiesta a ella como un amor que no desprecia a nadie. Numeral 1307. Oh amor eterno, abismo de misericordia, oh trina santidad, pero única divinidad que tienes un seno amoroso para todos. Como buen Padre no desprecias a nadie. Oh amor divino, manantial vivo, derrámate sobre nosotros, tus indignas criaturas que somos, y que nuestra miseria no detenga los torrentes de tu amor, ya que tu misericordia no tiene límites. Es decir, Él no desprecia a nadie. Nunca te sientas rechazado por Dios. Así hayamos cometido alguna falta, sí debemos experimentar esa culpa moral y buscar la reconciliación, pero jamás pensar que Dios nos rechaza, porque Dios no desprecia a nadie, porque su misericordia es eterna. Él lo ha expresado así a Santa Faustina y a muchos santos. Con esos pensamientos, dispongámonos para nuestra oración final. Hoy te invito a que escuches esta canción como esa invitación del Señor, para que podamos, cada uno de nosotros, aceptando esa invitación, abrirnos al conocimiento de ese Dios que es amigo, que se hace hombre por nosotros, para ser nuestro modelo de vida cristiana, que se hace hombre por nosotros para mostrarnos el rostro del Padre, que no desprecia a nadie, que es santo, justo, amoroso y misericordioso. No tengamos miedo de decirle nuestra oración al Señor: Señor, muéstrame tu rostro, déjame conocerte cada día más y amarte más, Señor. Señor, muéstrate a nosotros con tu amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Escúchalo de parte de Dios, porque a veces no experimentamos la felicidad en la vida, porque a veces mendigamos amor, pero cuando nos damos la oportunidad de conocer ese amor salvífico de Dios, ese amor revelado en la persona de Jesucristo, todo pasa a un segundo lugar.
Lo que es vano es identificado como tal. Déjate amar hoy una vez más y escucha al Señor que a través de esta canción te invita a que lo acojas completamente, no por partes, no por momentos, completamente en tu existencia. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. La verdadera felicidad la encontramos solo en Dios. Háblale al Señor hoy como amigo, porque es tu amigo. Así lo dice su palabra y así es. Y dile en tu oración: Señor, que tú seas el mejor de mis amigos. Ayúdame a serlo, Señor. Ayúdame a ser el buen amigo que esperas que yo sea para ti. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Gracias por darte a conocer, Jesús. Gracias por amarnos. Continúa con nosotros, llenándonos de tu presencia y consolándonos en cada día con tu amistad, con tu presencia y con tu amor. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.